Ok, vamos a comenzar hoy el estudio del profeta Jeremías, que es un libro muy apasionante, tanto como los otros profetas, como Isaías, que estudiamos la vez pasada, y también al ser un libro tan extenso, lo vamos a dividir en dos partes, en dos sesiones nuestro estudio. Entonces, hoy vamos a ver la primera, tenemos mucha información. Entonces vamos a ir de lleno a la presentación de estos temas. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con este tema o con esta serie de temas del profeta Jeremías, Sí. a quien se le ha dado digamos, el título del profeta llorón, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, bueno, ese es un punto ahí interesante, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Quiero comenzar con esta cita de un escritor francés, Ernest Renan, que dijo lo siguiente sobre Jeremías, y cito: sin este ser extraordinario, la historia religiosa de la humanidad habría seguido otro curso, no habría habido cristianismo. Fíjese nada más lo profundo de esta opinión, porque no solamente pone, digamos, en relieve la figura del profeta, sino que dice que de no haber sido por él, vamos a ver más adelante, por eh, algunos temas que él presentó y desarrolló, pues ni siquiera podríamos estar hablando de cristianismo. Ya lo veremos en el desarrollo de estos estudios, a qué se refería específicamente este escritor francés. Pero por de pronto yo quiero que lo tengan esto en mente y lo vamos a retomar más adelante. Bien, vamos a comenzar a hablar sobre la persona de este profeta. Aquí tenemos algunos datos importantes. Su nombre es Jeremías, o así lo decimos en español, pero viene del hebreo Yirmeyahu, que significa Yahvé levanta. Ahora, en cuanto a su origen, el mismo libro nos dice que fue hijo del sacerdote Hilcías, eh, quien oficiaba en Anatot, que hoy se sabe es una ciudad situada 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y bueno, es ahí donde probablemente nació este varón hacia el año 650 antes de Cristo. Bien, vamos a hablar ahora del perfil, de su perfil. Sí. Jeremías fue un profeta muy dramático y visceral, el cual a veces se peleaba con otros profetas, con los reyes, con los sacerdotes y hasta con Dios mismo. Era un predicador que comunicaba sus mensajes ahogado en lágrimas porque tenía visiones sobre la catástrofe que se cernía sobre su pueblo y veía la dureza de corazón de sus compatriotas, razón por la cual muchos estudiosos le llaman el profeta llorón. Fue un crítico social, un pensador incómodo para los dirigentes sociales, a tal grado que fue considerado como un agitador y más aún como un traidor a la patria. Entonces, hago una pausa aquí por si tiene algún comentario o alguna duda sobre estos datos que estamos viendo. Sí, esto de que fue considerado como un agitador o como un traidor, pues sí siento que ha de haber sido algo difícil para él, puesto que Dios mismo lo llamaba al pueblo a que se entregara, ¿verdad?, a los enemigos para que no fueran capturados y no fueran llevados a Babilonia.
Entonces, pues los dirigentes políticos de aquella época pues lo veían como eso, ¿no? Como un traidor, pero realmente pues él estaba haciendo ese relato de lo que él estaba viendo en la palabra que estaba recibiendo. Y pues sí, en ese sentido creo que fue un poco un profeta incomprendido. Ok, sí, me gusta esa manera en que lo describe como un profeta incomprendido y sí, lo vamos a ver, como digo aquí, un profeta muy dramático y Sí, también pues hay que reconocer también visceral o muy emocional. En su momento sí. también veremos más desarrollados esos detalles. Bien, vamos a hablar aquí acerca del libro. Comencemos por la autoría. Todas las profecías son atribuidas al profeta Jeremías, las cuales, sin embargo, fueron escritas por su secretario personal llamado Baruch. Aquí les doy una cita del mismo libro, que es el capítulo 36, versículo 4. Hay otros textos más dentro del libro que hacen referencia a que Baruch fue el escriba, Ujú, digamos, el secretario personal del profeta Jeremías. Entonces es muy probable que Jeremías mismo no haya escrito él nada, o sea, ujú, él directamente, sino que le haya dictado, porque así lo dice Baruch cuando lo está registrando, dice que literalmente el profeta le dictaba, ¿no? Sus ujú, mensajes. Entonces, este libro, pues es fruto de la mano de Baruch, pero son las ideas, los pensamientos, las visiones y profecías de Jeremías. Ahora, los destinatarios, pues es principalmente Judá. Recordemos que el reino de Israel, que era el reino del norte, ya había sido conquistado y llevado cautivo por los asirios. Entonces, aun ujú, cuando había remanentes, digamos, todavía en la tierra de Israel, muchas veces vamos a ver que Jeremías se refiere tanto a Israel como Judá, pero principalmente va enfocado a la región de Judá, donde todavía estaban las tribus de Benjamín y de Judá. En el ujú. libro también hay otras profecías dirigidas a diversas naciones. Entonces también eso lo tenemos en este documento. El contenido, ¿cuál es? Bueno, el libro se compone de 52 capítulos y se puede estudiar de acuerdo al siguiente bosquejo que vamos a ver, que es propuesto por el biblista Klaus Westermann. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Hay muchos bosquejos que se pueden hacer, pero me pareció que este es muy, muy claro, muy sencillo y que apunta Ujú, ahí, digamos, que los temas principales. Y él lo divide de esta manera. En primer lugar, como un inciso A, los dichos, que serían los capítulos 1 al 33 y 46 al 51. Dentro de esa sección tendríamos una primera parte que son las palabras de juicio contra Israel, capítulos ujú, 1 al 24. Y ahí también resalta algunos capítulos, como es el 1, el primero, en el cual está la vocación del profeta. En el capítulo 7 tenemos el discurso del templo. Entre los capítulos 11 y 20 hay diversas lamentaciones del profeta. En el capítulo 14 se habla de la sequía. En 18, Jeremías en casa del alfarero. En 19, el jarro roto. En los capítulos 21 al 23 tenemos dichos sobre reyes y profetas. Luego vendría una segunda parte que son las ujú, palabras de juicio contra los pueblos. Son los capítulos 25 y 46 al 51. Ahí tenemos en el capítulo 25 eh, la copa del vértigo. Luego en 50 al 51 tenemos dichos sobre Babilonia. Luego tenemos una tercera parte que son las palabras de salvación para Israel, capítulos 30 al 33. En el capítulo 31 la nueva alianza. En el 32 la compra del campo. Luego tenemos una segunda sección que es el informe de Baruch, capítulos 26 al 29 y 34 al 35. En el 26 se hablan acontecimientos en torno al discurso del templo. Lo podemos ahí confrontar con el capítulo 7. Luego en el 28, Jeremías y Hananías
y también se habla del yugo. En el 36 es el tema del libro, en los capítulos 37 a 43 el derrumbamiento, en el 45 palabras de Baruch, y en una última o tercera sección tenemos un apéndice en el capítulo 52, que es la conquista de Jerusalén y la deportación a Babilonia e indulto de Joaquín. Entonces eso en cuanto al bosquejo. No sé si tenga algún comentario, Ruth. No, todavía no. Bueno, entonces pasemos a ver el marco histórico. Esto, ok. La vida de Jeremías se extendió por más de 6 décadas y su ministerio transcurrió bajo los gobiernos de varios monarcas judíos. Ujú, Eh, y aquí tenemos, bueno, algunas fechas aproximadas de lo que fue la vida y ministerio del profeta. En el 650 colocamos el nacimiento de Jeremías. ujú, Luego en el 627 la vocación profética. De ser así, Jeremías tendría unos 23 años. Puede ser que menos, pero bueno, aquí estamos poniendo una edad aproximada, ¿no? En el año ok, 622 tenemos la reforma del rey Josías. En el 609 la muerte de Josías en Megido, la deportación de Joacás y el discurso de Jeremías sobre el templo. En los años 608 a 598 tenemos el reinado de Joaquín. En 605 Jeremías dicta a Baruch sus profecías. En ujú, 603 tenemos que Joaquín se somete a Nabucodonosor. En el 600 tenemos la separación. En 598, primera deportación y reinado de Joaquín. 597 al 587, el reinado de Sedequías. 594, Oriente se subleva, Sedequías se mantiene al margen. 588, el faraón Jofrá se enfrenta con Nabucodonosor. Sedequías se pasa a su bando. Y en 587, conquista de Jerusalén. Entonces, estos serían, digamos, un cronograma, una cronología de, digamos, las fechas o los eventos principales en la vida de Jeremías. Aquí mismo también es importante observar ujú, eh, los reyes judíos de la época de Jeremías, que fueron ujú, los siguientes. Digamos, si nos vamos hasta el tiempo del nacimiento del profeta, pues habría sido durante el reinado de Manasés. Después le ujú, sucedió Amón, ahí tenemos entre paréntesis los años en que gobernaron. Después Josías, que durante este rey habría sido ya el llamado de Jeremías. Después, bajo el reinado de Joacás, de Joaquín, de Jeconías y de Sedequías. Todo esto lo podemos ver en la cita de Jeremías 1, versículos 2 al 3. Ahí nombra a todos estos reyes que están aquí señalados, porque fueron ya, fue el periodo en el cual el profeta ya comenzó a ejercer su ministerio, ¿no? Entonces, es importante también tener a la vista todos estos reyes, porque en numerosas profecías eh, Jeremías se va a estar refiriendo a algunos de estos monarcas. ok, Bien, vamos a ver ahora las condiciones sociopolíticas de la época ujú, de Jeremías y vamos a leerlo. Lo voy leyendo de corrido porque para poder sí, avanzar. Dice, sí, el rey Manasés gobernó durante 55 años. Fue un rey cruel, idólatra y pro-imperialista. Esto es, apoyó la política asiria. Amón, su sucesor, solo duró 2 años en el trono, pues fue asesinado. En reacción, un segmento de la población mató a los conspiradores y puso en su lugar a su hijo Josías, quien solo tenía 8 años de edad. Pero este llegó a ser un buen monarca, pues ensanchó las fronteras de Judá y llevó a cabo una reforma social y religiosa. En ujú, 622 descubrió el libro de la ley y lo puso en el centro de la vida judía.
Paralelamente a la época de prosperidad de Judá, se suceden una serie de eventos internacionales que habrán de influir de manera determinante en el destino de los judíos. El imperio asirio comienza a tambalearse ante los ataques de los escitas y de los medos, pero su principal amenaza viene de parte de los babilonios, quienes en 614 conquistan la ciudad de Asur y en 612 someten la capital Nínive, pulverizando así al reino asirio y pasando Babilonia a convertirse en el nuevo imperio. El rey Josías muere en la batalla de Megiddo y el pueblo nombra en su lugar a su hijo Joacás, cuyo gobierno solo dura 3 meses, pero el faraón Necao lo destituye y pone en su lugar a Joaquín, rey despótico e incrédulo. Egipto, sin embargo, no puede mantenerse en pie ante la poderosa Babilonia y por ello no es realmente ninguna garantía de apoyo para Judá. Cuando Joaquín se niega a pagar tributo a los babilonios, el rey Nabucodonosor ataca a Judá, la somete y se lleva cautiva a una gran parte de la población. Esto en el año 597. Ese mismo año muere Joaquín y sube al trono Jeconías, pero los babilonios llevan cautivo también al nuevo rey, que solo disfrutó del poder 3 meses. En su lugar queda Sedequías con el reconocimiento de Nabucodonosor. Ok. Al principio, Sedequías comienza gobernando sin incomodar a los babilonios, pero más tarde se rebela al negarse a seguir pagándoles tributo. En 586, Nabucodonosor ordena aplastar la rebelión. Los ejércitos babilonios invaden Jerusalén. Sedequías es apresado y sus hijos asesinados. La ciudad es destruida, el templo y el palacio real son incendiados y el grueso de la población llevada al exilio. Y bueno, ese sería, digamos, el resumen de esas condiciones sociopolíticas y de este periodo histórico. No sé si tenga alguna duda o algún comentario. Pues eso, sobre todo eso, ¿no? Que le tocaron diferentes líderes políticos, los reyes de su época, y que le tocó ver desde Josías, que fue un buen gobernante, ¿no? Hasta aquellos que definitivamente hicieron de todo lo malo, pero lo que me sorprende es que fue un profeta que le tocó ver el cumplimiento de la profecía que él estaba anunciando. Y tal vez no a todos les toca ver, ¿no? El cumplimiento de la profecía. Y eso es lo que me parece interesante, que él logró verlo. Dios le permitió verlo. Ok, sí, es cierto lo que dice. Entonces, es un profeta que no solamente da mensajes, profecías a futuro, sino que le va a tocar vivir en carne propia muchas de las calamidades, de, Sí, de las tragedias que él mismo puede vislumbrar. Sí, y de sí, hecho, en la próxima sesión, en la segunda parte de este estudio, vamos a estudiar pues toda ese drama que vivió el profeta en carne propia, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a ocuparnos ahora del llamado de Jeremías, porque con eso comienza el libro, y este es sí, realmente un episodio muy, muy emotivo, muy especial. interesante, que tiene también mucho que enseñarnos. Entonces aquí tenemos, Sí, después lo pueden leer con calma y en el capítulo 1 aquí voy a resumir ok, y señalar los puntos principales. Eh, Dios le habla a Jeremías y le da un mensaje sumamente revelador. Le dice lo siguiente: antes de que nacieras, dice, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esa es la manera en que Dios se dirige a Jeremías, ¿no? Pero él le responde, dice, ay Señor, no sé hablar, soy un niño, ¿no? Esa es como, ujú, digamos, la excusa que pone Jeremías. Jeremías
ante el llamado que Dios le está haciendo. Y ya mencionábamos en otra clase cómo, pues esto viene a ser también algo frecuente entre los profetas, que cuando viene el llamado, la vocación divina, pues ellos de alguna manera argumentan que no están capacitados, ¿no? Moisés Sí. fue otro que decía, yo no sé hablar, tengo problemas para hablar, de ahí que muchos han pensado que era tartamudo. Este, Ujú. después Isaías, vimos que también él dijo, soy de labios inmundos, ¿ok? Y ahora tenemos a Jeremías que dice, pues soy muy joven, ¿no? No sé hablar. Aquí no creo que fuera tanto el problema, un problema para poder Que no. articular palabras como la tartamudez, sino Ujú. más bien el decir, soy muy joven, no estoy preparado, no sé todavía hablar, predicar, entonces no soy esa persona, no estoy capacitado, ¿no? Para ese llamado que me estás haciendo. Pero mire, a Ok. continuación vemos que Dios le dice a Jeremías, no digas, soy un niño, a donde te envíe irás y lo que te diga dirás. No temas, porque yo estoy contigo, le dice Dios. Yo estoy contigo para librarte. Acto seguido, Dios toca la boca del profeta y le da sus palabras. Y después de eso ya Dios le da una misión para las naciones, que consiste básicamente en dos, digamos, acciones. En primer lugar, arrancar y destruir, que esto tiene que ver con la dureza de la ley que él va a predicar, Ujú. pero además de eso, él también va a edificar y a plantar. Esto solamente Ujú. se puede realizar con la dulzura del Evangelio. Entonces ahí Ok. tenemos lo que es el llamado de Jeremías, sumamente no solo emotivo, sino profundo, revelador, ¿sí? Que tiene mucha enseñanza, no solo en cuanto a lo que era la vocación profética, sino también lo que puede ser el llamado, la vocación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué le Así parece? es. ¿Qué opina? Sí, muy interesante. De hecho, es una de las enseñanzas que me acuerdo se daba en el discipulado de Ríos, de que el llamado Dios no lo hace pues desde antes que naciéramos, Él ya está viendo cuál va a ser nuestro llamado. Él ya sabe, Él ya nos eligió. Falta con que nosotros sí respondamos a ese llamado, ¿no? Como en el caso del profeta. Sí, así es. He leído que algunos piensan que este tipo de llamados solo es en algunos casos especiales, digamos solo aquellos que tienen un llamado especial, um, una vocación particular, una misión que cumplir muy importante en Mm. esta tierra. Pero yo pienso que en cierta manera este llamado es como un modelo o paradigma para la vocación de todos nosotros, en el sentido de que también Dios nos conoce desde antes de nacer. Muy importante veo yo aquí cuando Dios le dice, te santifiqué, o sea, Ujú. Dios puede obrar su gracia, operar su gracia, digamos, en nuestras vidas aún antes del nacimiento, puede tener comunión con Ujú. nosotros, nos puede santificar, o sea, Él con su gracia nos santifica y más aún nos designa para una misión, para un propósito en esta tierra, como lo dice aquí también a Jeremías, ¿no? Y ante eso, pues realmente no hay excusa que valga, ¿no? Que nosotros podamos ahí poner delante de Dios, porque Dios siempre va a tener la solución para superar cualquier incapacidad, cualquier barrera, como se lo dijo a Jeremías, ¿no? No digas soy un Ok. niño. Entonces, probablemente veíamos que Jeremías tendría alrededor de 23 años, entonces sí era muy joven, aún más que Era joven. Jesús. Aún Jesús, ¿verdad? Mm. Cuando él empezó su ministerio era de 30 años, era muy joven. Y tenemos Sí. por ahí alguna referencia en los evangelios de que lo llegaron a cuestionar por su edad. Le dijeron, tú no Mm. tienes aún 50 años y cómo ya sabes estas cosas, ¿no? ¿O quién te crees? ¿Qué autoridad tienes tú para hablar si no tienes ni 50 años? ¿No? Es decir, Sí. hablar de alguien de 30 años o de veintitantos años, pues obviamente en la sociedad judía, donde se reconocía solamente a los mayores o a las personas de edad, o a los ancianos como aquellos depositarios de la sabiduría, pues cualquier persona que estuviera en este rango de los 20, los 30, pues era prácticamente un niño
que no tenía autoridad para hablar. Y probablemente de ahí venga la excusa de Jeremías de decir no puedo hablar. ¿Por qué? Pues porque soy muy joven, porque no me van a creer, no me van a aceptar, ¿no? Entonces a Sí. veces así pasa, ¿no? En nuestras vidas. Yo recuerdo cuando comencé mi pastorado, mi primer pastorado, pues tenía yo 24 años, ¿no? Y empecé Uy, muy joven. bien joven. Entonces, recuerdo que me pasó varias ocasiones que pues las personas cuando iban por primera vez no pensaban que yo fuera el pastor, ¿no? Alguna vez recuerdo que llegó una persona y yo estaba por ahí acomodando creo que las sillas o haciendo algo ahí con el mobiliario del templo y entró esta persona y me dijo, oiga, disculpe, ¿dónde está el pastor? Quiero hablar con él, ¿verdad? Y entonces les dije, pues a sus órdenes, yo soy el pastor. Y entonces me dijo, no, pero no el pastor de jóvenes, dice, sino el pastor de la iglesia, el pastor titular. Dije, no, pues yo soy, ¿verdad? Yo soy el pastor de la iglesia. Ay, perdón, es que es usted muy joven y todo. Entonces, sé lo que es eso, ¿no? Que muchas personas, pues por la edad, ¿verdad? Por la apariencia, pues a veces menosprecian, ¿no? Y dicen, bueno, Sí, cómo va a ser el pastor. Pero esto le pasó sí, a Jeremías mismo y esto no fue ninguna excusa porque Dios le dijo, a donde te envíe irás, lo que te diga dirás y no temas porque yo estoy contigo. O sea, es el respaldo de Dios, ¿no? Lo que nos da la autoridad, es el respaldo divino, ¿no? Esa fortaleza, ese resguardo, ¿no? Ese apoyo que viene de parte de Dios es el que nos da la confianza y nos va capacitando y nos da la sabiduría y la autoridad para poder ejercer su ministerio, ¿no? Además de eso, ok. bueno, pues Dios mismo aquí dice que Él toca la boca del profeta y le pone sus palabras, entonces, ¿qué más quiere, no? Y ya con esta Ujú, investidura, con esta unción profética, pues ahora sí Él va a poder cumplir esta misión que es tremenda, ¿no? Que por un lado sí, es arrancar y destruir, es decir, usar las palabras de la ley para mencionar el pecado, sus consecuencias y cuál es la mm, voluntad de Dios para el pueblo, pero por otro lado también hablar el evangelio, es decir, edificar, plantar, sembrar vida, ¿no? Entonces, en esas ujú, dos partes consiste la predicación de un profeta y es lo que hoy también deberían predicar los profetas, tanto la ley mm, como el evangelio, porque tenemos muchas veces que se inclina la balanza en uno de estos dos elementos y entonces se pierde el peso de la palabra, ¿no? La densidad de ujú, la palabra. Cuando solamente se predica la ley, entonces caemos en mensajes legalistas, ¿no? Donde solamente se está hablando del pecado y de lo malo, pero no se dan soluciones, ¿sí? O por sí, otro lado, se puede enfatizar solamente el evangelio y se cae en la comodidad o hasta puede caerse en el libertinaje porque no se habla del pecado. Entonces, tienen que ser las dos cosas. Se tiene que sí, hablar con la ley del pecado, que es el problema, pero para pasar acto seguido a hablar del evangelio, que es la solución para el pecado, que es la buena nueva de lo que Dios hace en favor nuestro. Entonces, esto es mm, importante aplicarlo en todas las áreas del ministerio cristiano, ya sea uno predicador, sea uno un consejero, un maestro, tiene que uno tanto predicar la ley como el el evangelio. No evangelio. se trata Ujú, solamente de golpear con la ley y decir, ah, mira, eres un pecador y las consecuencias van a ser estas de tu pecado. No, hay que predicar también el evangelio, la restauración, la medicina, la solución de parte de Dios. Y tampoco podemos nada más predicar el evangelio sin predicar primero lo que es la ley. Es como cuando uno va con un médico, ¿no? El médico trabaja de esta manera. Primero hace un diagnóstico, identifica cuál es la enfermedad o cuál es el problema, el mal, para acto seguido después darnos la solución, darnos el medicamento. Él no sí, comienza dándonos solo, no nos da tan solo, nos dice el problema, ¿no? No nos dice, ah, pues tienes esto y ya. No, también nos va a dar la solución. Ni comienza ujú, diciéndonos la solución sin antes decirnos el problema. Entonces son las dos cosas. Y nosotros también como médicos del alma, si podemos usar esta expresión para todos aquellos que nos dedicamos a enseñar o a predicar, mm, sí, los mensajes de parte de Dios tienen que ser estos dos componentes, la ley y el evangelio. Martín Lutero dijo que él estaría dispuesto a llamar doctor en Sagrada Escritura a aquella persona que fuera capaz de distinguir y de aplicar correctamente la ley y el también, Evangelio. Tan sí, importantes son estas dos doctrinas que necesitamos conocerlas y estudiarlas a profundidad.
Y ya vemos cómo los profetas se movían en este rango. Predicaban la Sí, ley, pero predicaban también el el Evangelio. Evangelio. ¿Algún comentario, Sí. hermano? ¿Alguna duda? Sí, que es muy importante poder trabajar con estas dos doctrinas, ¿no? O, bueno, estas dos formas, la ley y el evangelio, porque se ha oído mucho, recientemente oímos mucho de evangelio y poco de ley, o al contrario, quien está siempre con ley y no pone la parte dulce que es el evangelio, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que equilibrarse y hay que saberlas manejar, yo creo que sí, hay que trabajar en eso. Claro que sí, correctamente. Y eso, como decía, a todos los niveles, ¿no? Ya sea que uno esté predicando en la iglesia o esté predicando inclusive al aire libre, eh, a personas que tal vez no conocen de la palabra de Dios, o también si uno está dando una consejería, por ejemplo, es Mm, importante saber cuándo y cómo usar la ley y el evangelio. Si una persona, por ejemplo, viene arrepentida de haber cometido alguna falta y podemos observar que en esa persona hay un corazón, digamos, contrito y humillado, arrepentido, mm, pues no tenemos ahí tampoco por qué cargarle más la dureza de la ley. Ahí sí. vamos a trabajar con el Evangelio para restaurar, ¿verdad? Pero si por el contrario vemos que una persona es soberbia, es impenitente, que no se quiere arrepentir de su pecado, entonces ahí sí tendríamos que usar la dureza de la ley. Ahí no le podemos salir con la dulzura del Evangelio, ¿no? Porque seguiría en su actitud de Terrible. arrogancia, de indiferencia y carnalidad. Entonces, en la consejería también es muy importante saber cómo enseñarla. Y en la docencia, en la enseñanza, pues también, ¿verdad? Cuando estamos enseñando teología o alguna de las grandes doctrinas de la Biblia, tenemos también que saber siempre cómo equilibrarla, cómo Ujú, sacar las enseñanzas de la ley y el Evangelio. Dicen que en una ocasión le preguntaron al doctor Martín Lutero, eh, al parecer fue la persona, el barbero, la persona que le estaba cortando el cabello, le preguntó a Lutero cómo podía hacer para entender las escrituras, que cuando él leyera la Biblia, si le podía dar algún consejo de qué hacer para poderlas ujú, comprender. Y entonces el doctor Lutero le dijo que cuando leyera la Biblia, respondiera tres preguntas. Número uno, ¿qué me pone triste? Número dos, mm, ¿qué me sí. pone feliz? Y número Ujú, tres, ¿qué quiere Dios que yo haga? sí. Entonces dice Lutero, si usted contesta estas tres preguntas, va a poder entender el Entendemos. mensaje de Dios en las escrituras, ¿no? Y ahí lo que Sí. tenemos es justamente lo que estamos hablando, ¿no? La ley y el evangelio, porque son las palabras de la ley cuando nos confrontan, las que nos muestran el pecado, pues son las que nos hacen sentir triste. Cuando leemos un pasaje Ujú, de la Biblia y vemos los errores que cometieron pues las personas que están ahí descritas y que de alguna manera son un espejo porque nos hablan también en nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa, y peor cuando se habla también de las consecuencias de esos errores, pues obviamente eso nos hace sentir tristes, ¿no? Ahí está la ley. sí. Pero después cuando leemos acerca de la gracia de Dios, la misericordia, el amor de Dios, pues eso es evangelio, porque eso nos Sí. hace ver cuánto Dios nos ama y la solución que Él nos da para poder superar el pecado. Y después, ¿qué quiere Bueno, Dios que yo haga? Pues es también la ley, pero ya como una guía que nos indica ujú, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, es una manera en que la podemos usar en la enseñanza, ¿no? La ley y el evangelio, tomando en cuenta, digamos, esas tres preguntas de Martín Lutero, que es un método dialéctico, ¿no? Que nos va a ayudar a avanzar y a sí. desarrollar las enseñanzas que están en cada pasaje de la escritura, ¿no? Ok. Vamos ahora a pasar a las profecías de Jeremías para Judá. No nos vamos a ocupar de las que dirige a otras naciones, porque eso nos llevaría mucho Mm, tiempo, sí. sino nos vamos a enfocar exclusivamente en las que él predica con respecto a su propio pueblo, a Judá. Y vamos a Ok. comenzar con lo que es la parábola de las dos hermanas, que si usted leyó el libro, pues
debía haber leído ya este capítulo, que es el capítulo número Capítulo 3, 3. sí, de las dos hermanas, y que lo voy a leer aquí en esta versión que es de la Biblia Dios habla hoy. Dice así: Sí. en tiempos del Ujú. rey Josías, me dijo el Señor, ¿has visto lo que hizo la rebelde Israel? Fue y se dedicó a la prostitución sobre toda loma alta y bajo todo árbol frondoso. Yo pensé que aún después de todo lo que ella había hecho, volvería a mí, pero no volvió. Su hermana, la infiel Judá, vio esto y vio también que yo repudié a la rebelde Israel y que me divorcié de ella precisamente por el adulterio cometido. Pero Judá, la infiel hermana de Israel, no tuvo temor, sino que también ella fue y se dedicó a la prostitución, y lo hizo con tanta facilidad que profanó el país. Me fue infiel adorando a las piedras y a los árboles. Y después de esto, la infiel Judá tampoco volvió a mí de todo corazón, sino que me engañó. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor me dijo, la rebelde Israel es menos culpable que la infiel Judá. Ve y anuncia este mensaje mirando hacia el norte. El Señor afirma, vuelve a mí, rebelde Israel, no te recibiré de mal modo, ni mantendré mi enojo por siempre, porque soy bondadoso. Yo, el Señor, doy mi palabra. Reconoce tan solo tu maldad y que fuiste rebelde contra el Señor tu Dios, que corriste en busca de amores extraños, debajo de todo árbol frondoso, y que no obedeciste mis órdenes. Yo, el Señor, lo afirmo. Ujú. Y ahí termina la Lo cita. afirmo. ¿Qué le parece esta parábola o esta comparación que hace el profeta, bueno, que Dios hace por medio del profeta, con respecto a Judá e Israel, representadas aquí como dos hermanas? Pues la verdad, muy interesante, como que es difícil que a alguien se le hubiera ocurrido así nada más, ¿no? Pero bueno, sí, sí tiene mucho que ver porque pues sí son cercanos, son consanguíneos, digamos, tienen el mismo ADN, pero sí la forma de actuar de una y otra, pues tiene algunas diferencias, ¿no? Pero finalmente la maldad que tienen de no buscar al Señor, de rebelársele y sobre todo comparan, ¿no? Que es como una prostitución. Nuevamente volvemos a ver esta comparación de cuando uno le es infiel al Señor por andar yendo tras otros dioses, que lo toma como prostitución o como adulterio, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, pero también veo que está aquí parte del Evangelio, porque dice, no te recibiré mal, ni mantendré mi enojo para siempre, porque soy bondadoso. Yo el Sí, Señor doy mi palabra y nos llama a arrepentirnos, ¿no? Y ahí está el Evangelio en esta parte. así es muy correcto. Mire, vamos para que podamos entender mejor Ujú. la, los mensajes del profeta. Vamos a hacer aquí un recuento de los pecados de Israel y de Judá. Pues solamente vamos a mencionar algunos, son muchos. Casi en todas sus profecías se está mencionando faltas Sí. cometidas por el pueblo que decía conocer a Dios, pero aquí vamos a enumerar aquí, digamos, los principales. En el capítulo 2 versículos 11 y 27 se habla de la idolatría, porque dice que cambiaron a Dios por ídolos que no sirven para nada. Y luego en el Ujú. 27 dice que a un árbol le llaman padre y a una piedra le dicen madre. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Cómo cambia la gloria de Dios por los ídolos. Después en 2:13 se menciona que abandonaron a Dios y confiaron en ellos mismos. Capítulo 5 versículos 1 al 2 dice que en Jerusalén no hay un solo hombre recto y fiel.
Y eso me llamó la atención porque me hizo pensar en ese pasaje del Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, donde dice que no hay justo ni a un uno, que por Mm, cierto también es tomado de un salmo, ¿no? Entonces, sí, es ese, digamos, ese diagnóstico que desde la perspectiva de Dios hace sobre los seres humanos, ¿no? En donde no puede encontrar un solo hombre o una sola persona del cual se pueda decir que es recto y fiel. En sí, 5.12 se menciona que los pobladores se comportan como ateos e impenitentes. En 5.13 dice que los profetas son falsos, que son puro viento. Y esto lo podemos confrontar con el capítulo 23, donde se desarrolla más este pensamiento. ujú, En capítulo 5, versículo 23, se dice que el pueblo tiene un corazón obstinado y rebelde. rebelde. En 5.27, que se han hecho grandes y ricos por medio de fraudes. Ay, cuando yo lo leía, lo sentía muy vigente, ¿no? Como en este tiempo muchos magnates han hecho sus grandes fortunas Sí, por medio de la corrupción y del fraude, ¿no? En 5.28 se menciona que no sí, defienden a los huérfanos ni a los pobres. Entonces ya estamos viendo cómo el sí, problema o el pecado no era solo la idolatría, ¿no? Esta era una de ellas muy fuerte, pero también todo lo demás que se está mencionando aquí, ¿no? Como es la mentira, el sí, fraude, la incredulidad, el olvidarse de los pobres, etcétera. Y mire, aquí hay más. En 5.31 se menciona que los sacerdotes son egoístas, gobiernan a su antojo. En capítulo 6, versículo 6, que Jerusalén está llena de violencia. En 7, 9 al 11, que han convertido el templo en cueva de ladrones. Y esto me remitió al episodio donde Jesús va al templo y voltea sí, las tiendas de los, perdón, las mesas de los vendedores y los cambistas, ¿no? Y sí. hace un látigo ahí, un azote y los corre del templo, ¿no? También diciendo que han profanado la casa de Dios, ¿no? Mm, En 7, 17 al 18 se dice que en Judá se rinde culto a la reina del cielo. Y bueno, el contexto histórico de este señalamiento es que se trata de la diosa Astarte, as- que era mm, adorada ahí en el Medio Oriente. Tenía un culto muy fuerte ahí, sobre todo entre los cananeos, pero también en otros pueblos de sus alrededores, donde tomaba otros nombres. Pero era un culto muy fuerte el que se daba a esta diosa, ¿no? Y desde luego, pues no puede menos que hacernos pensar el parecido que tiene con lo que hoy pues muchas personas en el ámbito católico, sí, el culto sobrevaluado que le dan a la Virgen a María, María. ¿no? A la cual, por cierto, también la consideran, este es uno de los títulos que le dan, de Reina del Cielo, Ay, ¿no? sí, Madre sí, de Dios y otras tantas referencias y títulos que la ensalzan aún pareciera que por encima de Dios por mismo. encima de Dios. Entonces pienso que Sí, es para tener cuidado, ¿no? de hecho, murió una vecina de enfrente y pues ve que hacen las letanías y los rosarios y lo hicieron en la calle. Nosotros pues la apreciábamos y un día, vamos a estar con ellos un ratito. Ay, pero es bien pesado porque cuando empiezan con la letanía le dicen que es la puerta del cielo, arca de la alianza. Y así unas cosas que yo digo, bueno, la puerta es Jesucristo, ¿no? Y así muchas, reina elevada al cielo, concebida sin pecado original, o sea, cosas que realmente la palabra nos dice que todas son de Jesucristo y se los dan a ella esos atributos cuando no le corresponde. Sí, sí es pesado estar oyendo la letanía y llega un momento que nada más nos acercamos, los abrazamos, estuvimos con ellos y ya nos regresamos a los rezos porque es bien pesado, ¿no? Entonces, pues sí, sabemos que están sufriendo y estamos con ellos y los apreciamos, pero, ay, esa parte es complicada. Y sí la tratan así como la reina del cielo y yo siento que incluso a veces por encima de Dios.
sí, porque sienten que ella es la buena, la que les va a conectar, la que va, lo que la llaman también intercesora, la intercesora, ¿no? Entonces, como que se quieren acercar por ahí, y ay, no, 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 sí le atribuyen muchas cosas como estos pueblos, ¿no? A Astarte, pero aquí a, a la Virgen. sí. Ok. Vamos a ver también, continuando con esta lista, que en el capítulo 7, versículos 22 al 24, se dice que practican un falso culto a Dios que consiste solo en sacrificios y no en rectitud. Fíjese, fue una profecía que ahora que yo la leí, me sorprendió. Ya no la recordaba, seguramente en algún momento ya la había leído, pero me sorprendió porque mira, aquí la tengo y la voy a leer. Por eso la subrayé. Sí, La voy a leer en esta versión de la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que dice así. ok. Dios está hablando por medio del profeta y les dice, porque yo no hablé a sus padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Mm, Egipto, sino que esto es lo que les ordené. Escuchen mi voz, obedézcanme, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y andarán en todo camino por el que yo los envié para que les vaya bien. Pero ellos no ujú, escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. sí. ¿Qué le parece esta cita? Sí, pues realmente está muy vigente, ¿no? Porque a veces nosotros queremos acercarnos a Él como nosotros creemos que es lo mejor y no como Él nos lo pide. Entonces, hay que acercarnos como Él nos dice. Ahí se estableció el sacrificio cuando Él lo que quería era obediencia. Entonces, así nos pasa hoy a nosotros, ¿no? Queremos acercarnos como queremos, como creemos que es lo mejor y no como Él ha ordenado, que es sobre todo por medio de Jesucristo. Yo creo que es muy vigente. Ahí andamos en nuestras propias ideas, creyendo que le servimos cuando a lo mejor estamos haciendo cosas que no le son gratas a Dios. Entonces, yo creo que hay que prestar atención, mucha atención. Exacto, entonces yo creo que sí es una clara, digamos, exhortación a, a entender que el culto a Dios no debe consistir en una serie de Los rituales, ritos. y no porque esté mal en sí la liturgia, ¿no? El ritual y todo, pero cuando todo se apoya, ¿no? En ese tipo de actos externos y detrás de ello no hay una vida de rectitud, de Ujú, de justicia, de justicia. obediencia, pues entonces todo eso carece de sentido, ¿no? Sí. Porque se debe entender que los símbolos simplemente deben guiarnos, ¿no? Conectarnos con Dios, con lo sagrado, y todo ello debe orientar nuestra vida a ser mejor hacia nuestros prójimos, hacia todos aquellos seres que nos rodean, ¿no? Entonces, cuando nos Sí. olvidamos de la justicia, de la compasión, de la misericordia, de ayudar a los demás, etcétera, y pensamos que el culto solamente a Dios le va a agradar si cumplimos con los rituales, pues estamos tremendamente Mm, equivocados, ¿no? Y es lo que los sí. profetas van a decir, por cierto, no solo Jeremías, también Isaías va a decir, estoy hastiado, estoy harto de sus sacrificios, de sus holocaustos, no me traigan más, no lo soporto, ¿no? También lo decía Amós, lo decía Sí. Oseas, y ahora lo vemos aquí con Jeremías, ¿no? Pero me sorprende aquí Mm, donde dice, yo no les ordené que hicieran todo esto, ¿no? sacrificio. Entonces, Sí. no me quiero extender mucho, pero porque sé que además es muy polémico, puede dar lugar a mucha controversia, ¿sí? En el sentido de que, pues, tradicionalmente entendemos, ¿no? De que Dios dio todas esas instrucciones sobre el tabernáculo, el tipo de ofrendas, de sacrificios y todo, ¿no? De repente aquí aparece un profeta que les dice, yo no les ordené eso, yo lo que les ordené es que fueran obedientes, ¿no? Pero ustedes se fueron por otro lado. Entonces habría que Mm, repensar más, ¿verdad? Todos estos temas, hasta dónde los israelitas entendieron o no mm, entendieron estas instrucciones divinas, ¿no? A lo mejor simplemente era ahí como una ornamentación o como un simbolismo meramente que apuntara hacia una vida
de rectitud, de justicia, pero ellos se clavaron o se metieron solamente a lo simbólico, a lo ornamental, a lo ritual, y se a lo olvidaron de la religioso. esencia, ¿no? Eran las vidas, que nuestras vidas mismas fueran esos holocaustos y esos sacrificios a Dios, ¿no? Eh, Amén, sí. por eso y me recuerda también cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿no? Y que le dice, la mujer Mm, samaritana le dice, pues, ¿dónde se debe adorar a Dios? ¿No? Nuestros padres dicen que aquí en Gerizim, aquí en Samaria, ustedes que allá en Jerusalén. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Pues la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, fíjese, no le dice en Gerizim, no le dice en adorar al Jerusalén, Padre, sino que le dice los mm, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu el y en Espíritu. verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le Busca. adoren. Entonces, aquí se acaba toda esa controversia, toda esa discusión, digamos, religiosa, ¿no? De Sí. que unos dicen, pues para adorar a Dios hay que hacerlo en este templo, o en esta parroquia, o en mi religión, o en mi iglesia, ¿sí? O en tal religión o comunidad. Dios dice no, es en espíritu Sí, sí, y en verdad, es verdad. porque ustedes son los templos vivientes, nosotros somos esos templos donde Dios quiere que le adoremos. Entonces, es Amén. entender eso, ¿no? Y es de lo que van a hablar los Sí, profetas y desde luego por eso van a chocar frontalmente con los sacerdotes, que son los sí. administradores de este culto, ¿no? Que además viven de ello. Entonces van a chocar porque, pues claro que un sacerdote se va a infartar y va a decir, pues, ¿cómo que no vale esto, no? Claro que vale, pero el profeta dice, es en el templo de nuestras vidas donde Dios quiere ser adorado, ¿no? Y en ese sentido Así Jesús es. se inscribe o se ubica en esa misma línea profética, ¿no? Como Sí, estos predicadores o estos profetas, ¿no? sí, exacto. Regresando a esta lista, entonces en el capítulo 8, versículos 8 al 9, se dice que los escribas y los sabios son ignorantes. En 17, 9 al 10, se dice que el pueblo tiene un corazón engañoso y perverso. En 23, 1 al 8, dice que los príncipes son malos pastores. Y en 32, 35, hay un señalamiento tremendo y es que han ofrecido sus hijos a Moloch, es decir, que practicaban sacrificios humanos. Qué cosa Sí, tan terrible. Y claramente lo dice Dios ahí, cosas que yo nunca les mandé. Y fíjese hasta dónde llegó digamos, la corrupción ya en el pueblo de Israel o en Judá, que llegaron a este punto de imitar a las otras naciones y ujú, también sacrificar a sus propios hijos, ¿no? Y este era el problema, ese era el problema con la idolatría, ¿no? No es un sí, celo absurdo de parte de Dios de que diga, no quiero que te hagas otros dioses, no dioses que, por cierto, ni existen, sino el problema es dime a qué Dios adoras o dime quién es tu Dios y te diré quién eres, ¿no? Entonces, si adoras a un Dios perverso y cruel como Moloch, pues así va a ser tu vida, ¿no? Va a ser una vida sí, también cruel y perversa. Entonces, de ahí la importancia de tener bien claro nuestro concepto de Dios, porque si para nosotros Dios es intolerante, es cruel, es vengativo, es violento, pues así va a ser la vida de sus seguidores, ¿no? El comportamiento, la conducta de aquellos que le adoran. Pero si por otro lado entendemos que nuestro Dios, si bien es un Dios santo y que quiere rectitud, es un Dios también de compasión, de gracia y de misericordia, sí, pues entonces eso nos va a impulsar a nosotros también a ser misericordiosos con los demás, a perdonar, a ayudar, a querernos parecer a este Dios al cual adoramos, ¿no? Entonces el problema con la idolatría así era eso, ese, ¿no? Terminar cometiendo las prácticas de esos perversos ídolos, ¿no? Y dioses que adoraban otros pueblos, sí, y que es aquí lo que también se reprueba. Entonces, bueno, ya viendo en esta panorámica toda esta lista de pecados, pues ahora sí nos podemos preguntar cuál era el castigo, ¿no? ¿Cuál es el castigo de Judá por todos estos pecados que ha cometido? Y bueno, pues aquí ya nos estamos adelantando con esta imagen que iba a ser, pues aquí tenemos una, una numeración de estos castigos, ¿no? El primero, que un poderoso ejército Babilonia hará guerra contra Judá. Y ahí tenemos la cita en capítulo 6, versículos 22 y 23.
Después, en el capítulo 7, que el templo va a ser destruido. Capítulo 9, que Jerusalén y otras ciudades de Ujú. Judá serán destruidas. Capítulo 25, que los judíos serán llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Entonces, por eso presentaba yo aquí esta imagen donde se ve al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su imperio, Ujú. y cómo avanzarían hacia Judá, hacia Israel, en donde destruirían, conquistarían pues a toda esta nación, ¿no? Y que según el profeta Jeremías, todo esto Sí, Dios lo estaba permitiendo y lo estaba trayendo para castigar a Israel, a Judá, por sus muchos pecados. Aquí, mire, subrayé ok. también esta profecía, capítulo 15, versículos 1 al 4, porque yo digo que es una profecía Sí, desconcertante y devastadora. Y la quiero leer, aquí la tenemos a continuación. Dice, entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Y cuando te digan, ¿a dónde iremos? Les responderás, así dice el Señor, los destinados para la muerte, a la muerte, amor. los destinados para la espada, a la espada, los destinados para el hambre, al hambre, y los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 clases de males, declara el Señor, la espada para matar, los perros para despedazar, y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Fin de la Ujú. cita. ¿Qué le parece esta profecía? Mm, pues sí, muy fuerte, ¿no? Porque en este momento que dice que no va a tener compasión, estaba leyendo en la tarde otro capítulo donde también le dice a Isaías, a Jeremías, y no intercedas por ellos, porque no te voy a escuchar. O sea, definitivamente Dios sí estaba molesto por toda la maldad que ya estaban haciendo, y de verdad que a veces es como un reflejo de nuestra época. Toda la maldad que se está cometiendo y llega un momento que el Señor tiene que levantar así la voz por medio de Jeremías, ¿no? Entonces, a mí me impresiona eso porque, pues sí, le dice que no va a hacer caso de sus intercesiones, no, porque ya tiene que terminar todo esto, ¿no? Entonces, sí, es impresionante. Sí, sí, cómo no. A mí, yo decía una profecía desconcertante porque ahí hace referencia a Moisés y Samuel. Y dice que si aún ellos estuvieran con el pueblo, ¿verdad? Aún si intercedieran, digamos, por el pueblo, ni aún así Dios iba Pues sí, a escucho, detener ahí, a ¿verdad? responder. Su castigo, dice, dice, mi corazón no estaría con este pueblo, échalos de mi presencia y que se vayan, ¿no? Y cuando digan a Sí, dónde iremos, bueno, aquí está, ¿no? Se está destinando sí, a unos a la muerte, a otros a la espada, a otros al hambre y a otros al cautiverio, ¿no? Qué palabras tan sí, tremendas. Y después cuando habla también de los 4 males que va a traer sobre ellos, ¿no? La espada, los perros, las aves del cielo y las bestias, todas para destruir. Pero finalmente termina señalando que es por causa del pecado de Manasés. Manasés. Y si leemos después en la Biblia, vamos a encontrar que Manasés fue un rey terriblemente Malo. depravado, sí, que fue el que promovió el culto de los sacrificios humanos a Moloch Ujú. y a otros dioses cananeos, y que fue un dios pues muy cruel, ¿no? Muy cruel, muy violento, muy perverso, y bueno, junto con él pues se hicieron cómplices todos sus funcionarios y demás. Entonces, pues sí, son profecías durísimas, pero que es importante mencionarlas porque después cuando se habla del castigo, pues como que uno dice, ay, ¿por qué, no? Era un castigo muy, Ujú. muy fuerte. Es que eran muchas cosas, muchos pecados los que se habían cometido ya en el pueblo de Israel, un pueblo que decía conocer a Dios, pues ya se había colmado, digamos, ¿no? La La copa, ¿no? paciencia. De la paciencia, digamos, de Dios,
y viene esto, Ujú. ¿no? Y es un mensaje que nos debe hacer reflexionar a todos, ¿verdad? A todas Sí, las comunidades, a las mismas naciones, a los pueblos, porque a veces pensamos que estamos muy bien, ¿no? Y que todo lo que hacemos está bien está delante de Dios correcto. y necesitamos muchas veces que la palabra profética venga a nuestras vidas y nos haga ver Mm, cuántos errores, ¿verdad? En cuántos errores caemos, estamos se están metidos cometiendo. y que tenemos que Ujú. arrepentirnos, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando alguna vez a un predicador en Estados Unidos que llegó a decir que era tanta la maldad ya en la nación americana, tanto los pecados, que si Dios no enjuiciaba, si Dios no castigaba a Estados Unidos, entonces en el día del juicio tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra No. por no castigar a Estados Unidos, ¿no? Ajá, sí. Entonces, o sea, esto es muy fuerte, ¿no? Pero nos hace pensar que realmente sí debe haber un momento de autocrítica, tanto social como espiritual, para examinar Ujú. cómo están nuestras vidas, ¿no? Cómo nos conducimos delante de Dios y de nuestro prójimo, ¿no? Y cuánto nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Así Entonces, es. bueno, pues hay mucho que podríamos decir sobre eso. Voy a mencionar solamente aquí, voy a enumerar los símbolos proféticos, algunos de los principales símbolos que usa Jeremías en su libro y todos ellos con Ujú. mensajes también muy, muy claros, muy poderosos. Tenemos en el capítulo 13 que menciona el cinturón podrido para hablar de la corrupción de la casa de Israel. También en el 13 habla de las tinajas de vino estrelladas, que el mensaje allí es el castigo sobre Jerusalén. Capítulo 14, la gran sequía, que es la separación de Dios por causa del pecado. Capítulo 18, casa del alfarero, y nos habla de la soberanía de Dios para destruir y renovar. El capítulo 19, la vasija rota, que habla de la destrucción de Judá. Capítulo 24, las dos canastas de higos, que una habla de la salvación de los cautivos y otra de la destrucción de los soberbios. Capítulo 25, la copa de vino, que habla del juicio de Dios contra las naciones. Capítulo 27, yugo con correas, que ahí habla de la sumisión que predica Jeremías al Ujú. rey de Babilonia para salvar la vida. Capítulo Ujú. 30 se menciona el libro donde el profeta escribe sus mensajes, que son promesas de restauración. Y capítulo 32, el campo de Anatot, que nos habla acerca del retorno del cautiverio. Entonces, tenemos aquí esta lista de signos o de símbolos proféticos, todos ellos dignos de estudiarse con calma, de desarrollarse, de profundizarse, pero es una muestra de la gran variedad y riqueza de la creatividad incluso que tenía este profeta, o sea, cómo trabajaba mucho con lo visual también para que la gente Sí, pudiera entender mejor los entender. mensajes que él estaba predicando. Pero vemos también aquí un rango de temas que otra vez apelando a la importancia de predicar tanto la ley como el evangelio, vemos que Ujú. algunas señalan pecados, otros hablan de las consecuencias también de los pecados, de castigos, etcétera, pero también hay otras que hablan de restauración, ¿no? De promesas que da también Dios al pueblo sobre el retorno, ¿no? Del cautiverio y demás, de lo cual estaremos hablando en la siguiente sesión. Pero bueno, por Ok. ahora creo que era conveniente quedarnos con estas imágenes, ¿no? ¿Qué le Sí, parece? muy interesantes, muy bonitas. De hecho, bueno, muchas de estas creo que el Señor nos ha hablado en ocasiones, ¿no? Como cuando dice, qué mal hallaron en mí, aquí por medio de Jeremías para dejarme. Que él que es manantial de agua viva y que nosotros nos hemos hecho cisternas agrietadas Así que es. no retienen el agua. Ay, entonces, ay, Dios mío, perdóname si es cierto. Entonces, sí, nos lleva a analizarnos y yo creo que es muy bueno porque a veces, como lo dice, ya creemos que todo está correcto y no, hay cosas que seguir analizando y corrigiendo. Sí, es correcto. Entonces, sin duda, Jeremías es un profeta muy vigente, que obviamente tiene, para Sí. entenderse, tiene que primero enmarcarse dentro de su fondo histórico, desde luego entender todos
problemas que estaba presentando la nación de Israel, de Judá, ujú, las otras naciones, ¿no? Las alianzas políticas que había hecho Judá, que es algo que también va a reprender mucho el profeta, ¿no? De que en vez de buscar a Dios, buscaban aliarse con Egipto o con sí, Asiria o con otros pueblos, en vez de buscar la ayuda divina, ¿no? Entonces, sí, muchos mensajes, muchas profecías, muchos símbolos, pero también mucho evangelio, ¿no? Mucha esperanza. De esto vamos a estar hablando más en detalle en la segunda parte, en donde hablaremos acerca de los sufrimientos que experimentó el propio profeta en carne propia, y después ujú, también estaremos viendo sus mensajes de esperanza, todas esas profecías de evangelio, y en particular la que tiene que ver con, lo pongo nada más como un adelanto, la que tiene que ver con el nuevo pacto que Dios promete ujú, hacer con su pueblo, que será precisamente lo que va a dar lugar a que Jeremías venga a ser una pieza tan importante, importante. una pieza clave en lo que va a ser después el desarrollo del cristianismo. Pero esto, como lo Mm, digo, pues los invitamos a que estén pendientes de la siguiente sesión en la cual estaremos hablando de esto. Pero mientras, creo que es una buena invitación y oportunidad para que leamos el libro de Jeremías, que nos demos tiempo para estudiarlo y pues también para tomar los mensajes que sentimos que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Que puede ser diferente porque Dios nos puede hablar de muchas maneras según sí, lo que cada uno de nosotros esté viviendo, esté experimentando, ¿no? Pero la palabra de Dios es como Dios se lo dijo a Jeremías, es una palabra como fuego, es una palabra como martillo, es una palabra que va a cumplir los propósitos divinos de moldearnos, ¿no? Como esos vasos que Jeremías contempló en la casa del alfarero, ¿no? De que uno de ellos salía mal y bueno, lo destruía el alfarero y volvía a hacer otro, ¿no? Y Dios ujú, dice, yo también puedo hacer eso con ustedes porque ustedes son como barro en mis manos, ¿no? Así humanos. como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes también en mis manos. Y esto es una palabra muy hermosa porque significa que muchas veces sentimos que nuestras vidas se han echado a perder, que nuestras vidas están destrozadas, pero Dios dice, tú eres como barro en mis manos y yo te puedo regenerar, yo te puedo Mm, recrear. ujú, Y esa es una palabra, desde luego, muy hermosa, ¿no? Maravillosa para todos nosotros. Bueno, sí, así es. pues no sé si tenga algo más que comentar, hermano, o alguna. No, está bien, ya con eso. Muchas gracias. Ok. Ujú. Bueno, pues esperamos entonces vernos en la siguiente sesión. Y pues Sí, un saludo a su esposo, un saludo a todos también nuestros amigos y seguidores. Y pues los invitamos a que estén pendientes también de todas estas enseñanzas. Que Dios les sí, bendiga, les muchas mando gracias. muchos saludos, muchas bendiciones. Y aquí nos vemos en una siguiente sesión. Hasta Muchas pronto. gracias, pastor. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.